Héctor Hernández. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Administración en Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus Mexicali. Actualmente estoy cursando la asignatura de Análisis Basados en Datos en el grupo 154. En el siguiente video les voy a presentar el cómo reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. La primera pregunta a la que vamos a responder es: ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Se encontraron 6 tipos de datos. El primero es los datos estructurados, el segundo son los datos no estructurados, el tercero es el lenguaje natural, el cuarto es el generado por máquina, el quinto es basado en gráficos y el sexto es audio, video e imágenes. A continuación, se los voy a mencionar un poco más a fondo cada uno. El primero son los datos estructurados. Los datos estructurados son datos que dependen de un modelo de datos que residen en un campo fijo por dentro de un registro, que son datos como los que se muestran en la gráfica, ¿no? Son datos que se representan en Excel, en el cual en las columnas se puede mostrar cualquier producto, cualquier servicio, y a la derecha en las filas se muestran pues clasificaciones de ellas, pero de forma única. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos, porque el contenido es específico del texto o varía. Aquí podemos poner como por ejemplo, si yo envío un correo electrónico solicitando la baja de una materia. Tal vez muchos alumnos más hicieron llegar un correo electrónico también pidiendo la baja de una materia, pero por una situación muy distinta a la que yo estoy solicitando, por lo cual son datos no estructurados porque todos queremos lograr un objetivo, pero por diferentes circunstancias. El tercer punto es el lenguaje natural. El lenguaje natural es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de la ciencia de datos y lingüística. Esto quiere decir, o lo podemos interpretar como la comunicación que se tiene de una persona hacia otra. Yo puedo entender las cosas pues en la perspectiva mía, pero mi compañero puede entender en su perspectiva otra cosa, o una persona que no habla el mismo pues lenguaje puede entender otra cosa totalmente distinta. Y el cuarto es el generado por la máquina. Los datos generados por las máquinas, pues como se muestra en la tabla de a continuación, son datos que genera, pues en este caso una computadora, de las veces que intentamos abrir una categoría en algún archivo. Y los datos gráficos pueden ser un término confuso porque para cualquier dato puede ser mostrado en gráfico. En este caso apunta a la teoría de gráficos matemáticos. Aquí los dos ejemplos que yo les puse es pues las notificaciones de las redes sociales. Un dato gráfico puede ser los likes que tiene o los me gusta que tiene tu publicación. Y también puse pues las reacciones a las publicaciones que tú tienes en tus redes sociales, que puede ser un like, un me encanta, etc. Y pues la sexta clasificación es el audio, imagen y video. En este caso pues yo puse estas 3 imágenes que en teoría representan pues como en los partidos de béisbol, ¿no? Que pues está el pitcher, lanza la bola, el bateador recibe, batea, y hay una cámara, y pues en la cámara se puede ver cómo se mueve la pelota, y la cámara también pues escucha el sonido de la velocidad, pero también identifica la velocidad de la pelota. ¿Qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Es la siguiente pregunta que se va a responder. Pues proporciona de una forma muy sencilla recordarle a todos los miembros del equipo de la ciencia de datos el trabajo que se debe realizar para llevar a cabo un proyecto de la ciencia de datos. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consiste? La primera es la recopilación de datos, en la cual se procesan y se analizan los datos. La segunda es la preparación de datos. En este punto se empieza a preparar la organización, se detectan los errores. El tercer punto es la introducción de los datos.
Una vez que ya tenemos los datos seleccionados, que ya los separamos, vamos a traducirlos a un lenguaje entendible. La cuarta etapa es el procesamiento y la limpieza de datos. Aquí vamos a verificar que los datos estén preparados y optimizados para su uso final. La 5 es la interpretación de los datos. Aquí ya los vamos a interpretar pues de manera gráfica, en una tabla, en un documento o demás. Y el almacenamiento de datos como última etapa consiste en el almacenamiento de toda esa información útil resultante para el procesamiento y el análisis de datos en general. ¿De qué manera se pueden recopilar datos? Aquí puse algunos ejemplos. La primera, pues son entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, encuestas online, un focus group o papeles online. De esta manera podemos recopilar datos, pues ya sea de una clasificación que podamos, que queramos hacer, para tomar una decisión, para ver cómo ve pues, los clientes a nuestro producto y de ahí tomar una decisión, etcétera. La siguiente pregunta es en qué formato se pueden encontrar los datos. Aquí les muestro pues cómo se pueden usar y dónde es útil usarlos en texto, PDF, XML, etcétera, numérico. Ya se los muestro. Video MP4, imagen JPG y en audio archivos de MP3. ¿De qué manera se almacenan los datos? Se almacenan en tablas complejas porque los datos están organizados de modo que ningún elemento se pueda duplicar. ¿Cuáles son los aspectos éticos que deberíamos de considerar al momento de almacenar los datos? Pues debemos de tener consentimiento informado y transparencia, seguridad y confidencialidad, plazos de conservación y eliminación, respeto a los derechos individuales, prevención de sesgos y discriminación y una sensibilidad cultural y social. Aquí les muestro las referencias que utilicé para realizar esta presentación y gracias por su atención. Hasta luego.